Ya cumplimos 200 capítulos juntos y me encantaría comentarles qué es lo que veo junto con mi socia de qué viene en el mundo de la salud en los próximos años. Es realmente interesante. Saludos. Si se encuentran cansados y enfermos de sentirse cansados y enfermos, acompáñenos a un nuevo capítulo de nuestro proyecto 99%. 3, 2, 1, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes por acompañarme vamos a llamarle este programa de aniversario de 200 capítulos. Se pasa muy rápido el tiempo. Muchas gracias a la gente que me sigue, a la gente que me escucha, se los agradezco muchísimo. Y a la gente que es la primera vez que me acompaña en este canal, se los agradezco de igual manera porque sé que hay muchísimas opciones en YouTube para programas de salud y me encanta ser una posible. Hoy voy a platicar de un tema que tiene que ver mucho en el por qué debemos de cuidarnos y sobre todo en estos años. Creo que estamos viviendo en épocas muy interesantes y de veras hay un premio muy interesante si nos mantenemos bien de salud por unos pequeños años. Déjenme platicarles el por qué. Primero empecemos que yo creo que todo mundo está de acuerdo que uno de los activos más importantes que tenemos en la vida es el tiempo. Y lo debemos de cuidar de una forma muy celosa, porque nuestro tiempo en este mundo es finito. Tiene un límite y dejen los años que podemos estar aquí. La calidad de ellos es muy importante para poder disfrutar al máximo todo lo increíble que nos ofrece esta vida. Y sobre este tema he aprendido muchísimo con ustedes. De hecho, como dijo un autor, se llama Neil Strauss, dice, aprende más y conoce menos. Y esto porque mientras más aprendemos, nos damos cuenta que aquello que conocíamos, que aquello que consideramos como verdades absolutas, pueden cambiar mucho. Y eso porque la ciencia y aquello que consideramos hoy como hechos totalmente reales, son dinámicos, pueden encontrar un nuevo camino. Déjenme darles un ejemplo rápido. ¿Quién no recuerda en los 70s que el enemigo número uno de la salud eran el tema de las grasas? Y hoy sabemos que no es tanto la grasa, sino el tipo de ellas lo que nos puede dañar. Y seguimos religiosamente eso. Gracias a la tecnología, los avances también tecnológicos y al Internet, hoy es muy difícil que haya más equivocaciones dentro de la salud, pero las hay. O sea, yo no dudo que vayamos a encontrar cosas que contradicen lo que hoy tenemos como una verdad absoluta, pero son las mejores herramientas que hoy tenemos para tomar una decisión. Y esto va mucho de la mano porque el tema de la evolución y de la biología es un proceso muy lento. Hablar de 50,000 años en la evolución es un pestañazo, no es absolutamente nada. Y de hecho, si hoy tomamos un bebé que acaba de nacer en estos años y lo ponemos hace 50,000 años en África, ese bebé tiene muy buenas posibilidades de sobrevivir y de desarrollarse bien. Sin embargo, en caso contrario, si tomamos un bebé de hace 50,000 años de África y lo ponemos en este ambiente nuevo, va a tener algunos problemas de salud, es muy probable. Y esto porque nuestra naturaleza e instintos han cambiado muchos y no están hechos para este mundo. Este proceso evolutivo no está hecho para lo que hoy nos ofrece esta sociedad. Y déjenme comentarles el por qué. Imaginemos que estamos viendo una película del ser humano que habla de los últimos 200,000 a 400,000 años. La primera parte de ella va a ser una película muy aburrida.
va a hablar de las 14 especies del género Homus, y empezamos con el Homo habilis, uno de los primeros descendientes de lo que hoy conocemos como nosotros, como el ser humano. Pero este Homo ya tenía sus herramientas y hubo un proceso evolutivo entre todas estas 14 especies entre cerebro, dientes, pero también el metabolismo. El metabolismo tuvo que adaptarse muchísimo a épocas de hambruna, a mecanismos de defensa, a microbioma, a virus raros, hasta llegar a lo que se descubrió hace poco en Rusia, que es el Homus denisovanis, que ya era muy cercano a lo que hoy sabemos que es como nosotros, un ser humano, en donde ya se juntaba con personas, tenía herramientas más finas, tenía arte, y curiosamente hasta se descubrió una joyería, un pedazo de joyería que tiene un misterio, tiene un hoyo esa joyería, que los expertos dicen que nada más se pudo haber hecho con un taladro de alta velocidad. Es algo muy curioso que queda como un misterio. Pero bueno, esta película sigue y pasa de la mitad y viene la revolución agrícola, en donde ya las personas se empiezan a juntar en ciudades, hay inteligencia colectiva, hay nuevos avances, y ya vamos en las 3/4 partes de la película, ya pasamos los romanos, la era del Renacimiento, etcétera, ¿no? Y viene algo interesante en el último final, en el pedacito que le queda hasta nuestros días, que es la revolución industrial. Y ahí se vuelve muy interesante esta película, muy dinámica, muy rápida, no es aburrida, es un tema muy loco, en donde ya vienen cosas increíbles, desde que llegamos a la luna, viene el internet, y en estas épocas la mayoría de nosotros o ya nacimos o ya tenemos una edad, ya estamos trabajando algunos, etcétera, pero los cambios son altamente vertiginosos. Viene inteligencia artificial, carros autónomos, pero también al mismo tiempo vienen avances en los alimentos que para algunas personas pueden ser dañinos, como es el tema del glisofato, como los aditivos químicos que están en 75 o 70% de los alimentos, otro tanto de azúcar, y es igual o más, grasas que no estaba acostumbrada el cuerpo humano, que en todo este proceso evolutivo de 14 especies de Homus nunca hubo esos aceites, etcétera, ¿no? Y sin embargo también hay avances muy importantes que vienen en la parte por ejemplo, de senolíticos, que aquí hablamos de las células senescentes y de lo que viene en toda una estrategia de frenar a la vejez. Vienen cosas muy interesantes en la microbioma, sensores increíbles que hoy nos están midiendo el tema de la glucosa. Tuvimos varios programas aquí y un proyecto que estamos haciendo. Y esto fue en los últimos 10 minutos de la película. Tuvo que pasar como 1 hora y media de este proceso evolutivo para que en los últimos 10 minutos tengamos un cambio vertiginoso. Y es por eso que les digo que ese bebé pues no puede entrar en esta época. O sea, su cuerpo no está hecho para recibir todos esos químicos en los alimentos, etcétera, etcétera. Una vida más sedentaria, comida 24/7. Recordemos que en esos tiempos había épocas de hambruna, de muchos problemas, de cambios climáticos fuertes, y el proceso evolutivo los hizo a un ser humano mucho más resistente a eso, se adaptó a eso, pero pasaron miles y miles y miles de años para llegar a eso, y hoy queremos cambiar todo esto en tan solo 100 o 150 años, es imposible. Y es lo que yo les quiero decir. En los próximos 10 o 20 años, los avances contra la vejez, contra algunas enfermedades, van a ser realmente impresionantes.
Caray, hace poco el premio Nobel se ganó el convertir de una célula, y pasaron de una célula vieja, la convirtieron en una célula nueva. O sea, están haciendo cosas realmente increíbles. Y ese es el consejo, ese es el mensaje que yo les quiero dar. Cuídense un poquito. Si nos cuidamos 10 o 20 años, vamos a poder aprovechar todos estos avances tecnológicos y médicos que van a venir realmente interesantes en los próximos años. Yo lo que les ofrezco dentro de mi muy humilde rincón es que mis programas siempre van a ser basados en ciencia, van a ser muy honestos y aquellos programas en donde yo me base en otra información de otra persona, se los voy a comentar y les voy a dar el vínculo de esas personas y de esas referencias de libros. Lo he hecho siempre y lo voy a seguir haciendo. Finalmente, recordemos que los grandes cambios últimamente en industrias como la industria de la hotelería con Airbnb o la industria del transporte con Uber y otros de industrias médicas no han sido generados por expertos, han sido generados por visionarios que analizan perfectamente fuera de la caja cómo es esa industria y la transforman. Entonces, vienen realmente cosas muy, muy interesantes de la mano con la tecnología. Muchísimas gracias por su atención, que tengan un excelente día y una vez más, gracias y la mejor de la salud en los próximos años. Hasta luego. Agradecemos su atención. Recuerden que nuestros contenidos, aunque han sido verificados por expertos, solo tienen como objetivo educar, nunca tomar el lugar de su doctor. Hasta el próximo capítulo.